Vamos a continuar con la presentación. ¿Ok? Vamos a ver a la organización de los contenidos en base a módulos. El módulo es un conjunto de actividades planificadas para facilitar los resultados de aprendizaje. Debe ser como una unidad en sentido que organiza el proceso de interacción de enseñanza-aprendizaje a partir de los objetivos formativos claramente definidos y evaluables, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando, diseñamos nuestra malla curricular y cada una de ellas vemos cuáles son los objetivos de de las materias, ya, qué es lo que vamos a evaluar y de qué manera se debería enseñar, ¿cierto? Eh, Justamente lo que estábamos hablando hace rato y lo que planteaba Marcela era cómo yo evalúo, es decir, a medida que nosotros vamos planificando los contenidos de los programas, qué es lo que vamos a dar, cómo lo vamos a dar, ya también nosotros verificamos la evaluación. Puede ser que sea sumativa o generalmente cuando se hace una evaluación por competencia, no necesariamente se lleva una evaluación por competencia en sí, no sé, en otra carrera, pero la universidad sigue siendo de una manera tradicional, es decir, con exámenes, digamos, para mostrar los conocimientos. Obviamente que dentro de estos exámenes están diseñados por las competencias. El proyecto de Tuning, dice, creado para contribuir el espacio europeo de educación superior, se definió primero una estructura general de módulos temáticos. Los grupos más amplios de temas a abordar son módulos troncales, ¿cierto? Grupos de temas que componen el eje central de alguna ciencia. Podríamos llamar nosotros las materias transversales, ¿cierto? Que tenemos. El grupo de apoyo complementan los módulos troncales y ayuda a clarificar implicaciones de actividades por eje. Por ejemplo, matemática de negocio de tecnología. Módulos de organización y habilidades de comunicación. Abordan temáticas, por ejemplo, de habilidades de aprendizaje, trabajo en grupo, gestión del tiempo, retórica e idiomas extranjeros, ¿cierto? Nosotros este tipo de materias las conocemos como las materias electivas, ¿cierto? Eh, en realidad las materias electivas son aquellas materias que hacen un complemento en nuestra área de formación que no están dentro de la malla curricular principal, ¿ya? Pero nosotros la llevamos para ver nuestra área de acción. Ahora yo estaba discutiendo justamente ese aspecto, que las materias electivas que se llaman informática, pareciera que eran materias que sobraban dentro de la malla curricular, pero no era así, sino eran otro tipo de necesidades reales que se dan, ¿ya? Yo seguía viendo, yo he salido más de 30 años y hay programación en ensamblador. No ven que usted que más y conoce ese tipo de programa. ¿Se ocupa una programación en lenguaje ensamblador? Se utiliza para servomecanismos TIC, los ensambladores se programa y luego en los procesadores, ¿no? Se ponen los programas para diferentes formatos, tipos, procesos. Sigue, continúa todavía. Pero eso es un lenguaje de máquina, ¿no? Sí, eh, la lógica, la lógica es muy básica, mucho más que C++, Delphi. Eh, Obviamente, ¿cuál es la diferencia en que el proceso lo va a pedir el cliente, ¿no?
Entonces hay que programar de acuerdo al proceso que se va a realizar. Ya. Los modos de especialidad abordan una lista de áreas entre las cuales el estudiante puede escoger una o varias que quiera conocer con mayor profundidad. Ejemplo de área geográfica, Pacífico, Europa del Este. Modo la habilidades transferibles, dice, comprenden las áreas que deberían desarrollar aquellas competencias necesarias para cerrar el espacio entre la teoría y la realidad y que han sido siempre demandadas, pero que aún representan un problema en muchos graduados al enfrentarse a su entrada al mercado de trabajo. Ejemplo, la experiencia de trabajo, práctica de empresa, proyectos, tesina y roles de empresa. Generalmente, la mayoría de las carreras, ¿cierto? Ahora tienen el último semestre exclusivamente a lo que es eh, la práctica empresarial, ¿sí no ve? Y hay otras que hacen talleres de grado, todo eso. Yo creo que esto está enfocado también a la parte de sacar al estudiante con una parte más práctica, eh, dejarlo de ser teórico y que tenga cierto grado de conocimiento donde va a desarrollar sus actividades. Por ejemplo, yo lo critico mucho en los que salen del área humanista, económica, cuando entran a los bancos los ponen de cajero o oficiales de crédito básico. En comunicación, ellos mismos se pusieron el apodo de tiracable. En realidad, el que va a hacer práctica un canal está atrás del camarógrafo con los cables que va haciendo seguimiento o son los que van de vanguardia al momento de hacer una entrevista. Es decir, van, lo buscan al entrevistado, le van diciendo la temática y van alistando justamente la entrevista. Pero a eso lo tiran de las 5 de la mañana, ¿cierto? En realidad explotan a los profesionales. También habría que ver en qué sentido esas prácticas empresariales, esas prácticas que el estudiante hace preprofesional, ya no son más que todo para tener una explotación, ¿cierto? Hay algunas empresas que cuando uno hace su práctica, por lo menos le reconocen los pasajes, ¿ya? Aceptan que hagan la práctica y le reconocen los pasajes dependiendo de las actividades que vaya a desarrollar. Y hay otras que lo explotan, ¿cierto? O sea, lo hacen desarrollar actividades dentro de la empresa y no le pagan un peso, le dicen todo eso. ¿Ya? Entonces, esa práctica, digamos, es necesaria, ¿cierto? Es necesaria que nosotros, al momento de concluir una carrera, podamos tener algún tipo de conocimiento de la misma, hacia dónde vamos a apuntar. Esto, vamos a hablar de lo que son los créditos, ¿ya? Eh, Crédito educativo, esto es un sistema de crédito de Chile, porque en otros países, ¿ya? Las carreras están evaluadas por créditos, ¿cierto? Es decir, cierta cantidad de créditos que ellos tienen tanto en pre como en posgrado. Nosotros, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, yo creo que en Bolivia todo debe ser, por ejemplo, en posgrado sumamos la cantidad de horas que tiene nuestro, el curso que estamos haciendo, ¿cierto? Y en pregrado lo que se hace es una sumatoria de la cantidad de horas teóricas y horas prácticas. Se diseña la materia y ahí se pone la cantidad de horas teóricas y horas prácticas. Pero vamos a ver este ejemplo de lo que habla de cómo es que se selecciona eso. Los créditos representan la carga de trabajo que demandará una actividad curricular del estudiante para el logro de los resultados del aprendizaje. Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, de cantidades, un crédito equivale a la proporción respecto a la carga total del trabajo necesaria para completar un año de estudio a tiempo completo. A ver, vamos al ejemplo que le vamos a entender más. Se ha convenido, dice, que la carga de trabajo anual de los estudiantes tienda a 60 créditos, ¿ya? Lo que sitúa en un rango de 1.440 a 1.900 horas de trabajo efectivo.
vamos a ver el cuadro que muestra enseguida. Este rango permite la necesaria flexibilidad para acoger las distintas realidades de la institución. A partir de este supuesto, un crédito representa de 24 a 31 horas de trabajo real del estudiante. Lo que estábamos hablando nosotros, por ejemplo, eh, en la universidad hay materias de 32, 48 y 64 horas. Pero yo les voy a comentar cómo es la cosa. Resulta que la universidad, por así decir, de las 48 horas, en realidad solamente se pasan clases 24 horas, ¿ya? Y las otras 24 la universidad lo reconoce como el docente está preparando su materia para pasar. Y las horas en la universidad son horas de 45 minutos, ¿ya? Por ejemplo, si yo paso de 7 a 8:30, estoy pasando 2 horas, ¿ya? Y paso 6 horas a la semana y al mes se me hacen las 24 más las 24 horas de preparación, ¿ya? Entonces son horas reales. Si sumo las 240 horas, perdón, 240 horas que lo máximo que uno tiene, ¿cierto? 120 horas aula y horas aula de 45 minutos, si sumamos y restamos, un docente en la universidad trabaja 90 horas al mes. Bien, una beca. En otro lado le pagan por las horas que van a clases sola. No todos asisten siempre. Esa es la diferencia. Sí, pero más o menos así es en cuanto a la cantidad de horas, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver de la parte de los estudiantes, ¿ya? Dice, por tanto, como regla general, un año académico de estudio a tiempo completo equivale a 60 créditos, un semestre a 30 créditos y un trimestre a 20 créditos. Así, un programa de estudio de 4 años corresponde a 240 créditos, uno de 5 años a 300 y uno de 7 años a 420. Debe ser esto dependiendo de las carreras, ¿cierto? Un rango entre semanas académicas anuales, ¿ya? Y horas cronológicas semanales. Estamos hablando de 45 horas a la semana. Lo que nosotros estamos hablando, que nosotros llevamos, eh, a ver, son 2 horas por 5 materias máximo que se lleva. Estamos hablando que el estudiante en general hace algo así como 10 horas al día. A ver, son 6 por 5, son 30 horas más o menos a la semana que hace un estudiante. Ya por semanas académicas anuales se entiende el número total de semanas de trabajo del estudiante en un año académico, lo que incluye tanto las actividades lectivas como todos los procesos de evaluación del plan de estudio. Por horas cronológicas semanales se entiende el número promedio de horas que un estudiante dedica a sus estudios durante las semanas académicas a tiempo completo. ¿Ya? ¿Cómo es que se asignan los créditos? Por la cantidad de horas, ¿cierto? El trabajo se debe desarrollar por asignación de créditos a un plan de formación por parte de una premisa muy simple. Un año académico tiene un número de semanas dado, ¿cierto? Y un estudiante dispone de un número limitado de horas a la semana de sus estudios. No obstante, dice, la ingeniería de detalle puede llegar a ser compleja. ¿Cómo establecer el principio, el número total de créditos de un año académico para un programa de estudio a un grado académico, un título profesional es de 60, ¿ya? O sea, 60 créditos. Por consecuencia, dice del principio 3, este número de créditos debe ser distribuido entre todas las actividades de aprendizaje previstas en el plan. Estudio correspondiente en función a la demanda global del trabajo del estudiante. La asignación de crédito y la estimación del número de horas requeridas para alcanzar los objetivos de aprendizaje de una actividad particular
Corresponde a un estudiante dedicado en forma exclusiva a cursar tiempo completo el programa de estudio durante mínimo de 32 y un máximo de 38 semanas al año académico, de acuerdo al cuadro que estábamos viendo. ¿Ya? Eh, Ahí en la carrera modular que usted da, teóricamente, ¿cuántas horas pasa un estudiante? Prácticamente es parecido a lo que estamos en módulo, en la noche de 7 a 10. 3 horas, Sí, todos los días. todos los días. Son 15, hablamos de 60 horas al mes, más o menos, ¿cierto? Ujú. O sea, un estudiante que hace de la manera modular que estamos viendo, eh, ¿cuántas materias hace un año? ¿10? 6 materias en un semestre, 12 estamos diciendo, ¿no? Deberían ser las regulares. ¿12? ¿Y en qué tiempo? Deberían ser. En realidad, cuando es modular, son 4 módulos y se utiliza lo que llamamos verano e invierno por lo general todos lo hacen. Y así el grupo va avanzando. Lo difícil en modular es poder seguir con un grupo al final, así que hacen abrir materia, buscan compañeros, porque obviamente que es mínimo 10 estudiantes para ver la materia, ¿no? Para que haya plata para pagar al profesor. Y a veces uno se sacrifica, me preguntan, ay, sí, hay 7 alumnos. Claro, les digo, ¿por qué les vamos a perjudicar? Y me bajan a mí, ¿no? Las empresas no quieren. Y estuvimos hablando, ¿cierto? La clase pasada, justamente ese tema, donde el estudiante de una privada es un cliente. Aunque no quieran, digamos, es un cliente. Y las ¿Cómo se asigna? instituciones como los bancos no pierden. Sí, pero ¿cómo se asignan estos créditos? Dice el plan de estudios. Para asignar créditos a cada actividad curricular, se determina primero el término de carga horaria de trabajo, dice, del estudiante que se requiere alcanzar los objetivos de formación. La carga total del trabajo incluye clases teóricas o de cátedra, actividades prácticas, laboratorios o talleres, actividades clínicas o de terreno, prácticas profesionales o de carrera, ayudantías de cátedra, tareas solicitadas, estudio personal, la decidida para la preparación y los exámenes. Imagínense que para ganar crédito usted tiene que ser ayudante, ¿cierto? Para adelantar crédito. Eh, las actividades extracurriculares, que esto maneja más las universidades privadas, en los famosos ballet, en todas esas actividades que desarrollan, digamos, en beneficio de la sociedad. Básicamente se le asignan créditos a todas las actividades curriculares que forman parte del plan de estudios, sean obligatorias o electivas, ¿ya? Recuerden, las electivas en nuestra época, en la época que yo estaba, no había tal cosa, ¿cierto? Ahora hay, incluyendo la asistencia a clase, seminarios, prácticas, proyectos finales, exámenes de grado, con la condición de que el trabajo del estudiante sea objeto de una evaluación. Es decir, se va a evaluar aún la práctica que el estudiante vaya a realizar para ver la cantidad de crédito que se le vaya a dar. No se asigna crédito a las actividades extracurriculares, dice que no tienen evaluaciones o aquellas que la institución determine de acuerdo a sus políticas educativas. Podríamos llamarlas de cuerpo de baile, ¿cierto? Nuevas modalidades didácticas. La metodología didáctica debe responder a las características del área temática. Temática, recuerden, el estilo de enseñanza que se utilice para abordar los temas, las competencias comunicativas del profesor son imprescindibles y condicionan el clima de interrelación de clase. Es decir, un profesor callado no entra en esta parte, ¿cierto? La implicación, la motivación y las expectativas de los estudiantes son determinantes en el éxito de que se logre esta fase, es decir, la manera de cómo debe interactuar el docente, ¿ya? Y la parte comunicacional que debe existir entre ambos.
El aporte que pueden brindar las nuevas tecnologías y los diversos tipos de recursos constituye un valor agregado importante. ¿Cierto o no? Las estrategias diversificadas que emplea el docente podrán ser complementadas con la incorporación de materiales de apoyo, textos autoprogramados, guía de estudio, dossier, módulos u otras materias complementarias. ¿Ok? Entonces, nosotros si queremos mejorar la parte de enseñanza, más allá de utilizar herramientas didácticas que dice como el uso de tecnología, yo creo que modalidades de enseñanza eh, que el profesor debe, por así decir, debe inventarse o debe ser creativo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en mi primera clase, yo le hago a mis alumnos que escriban qué fue lo que hicimos en los primeros 20 minutos. Y para la siguiente clase, que ya nos toca describir el proyecto, le digo, lean lo que ustedes han hecho. ¿Me entienden? ¿No? O sea, leyeron qué habíamos hecho en la clase anterior. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora describan su problema de investigación. Le estoy haciendo, ¿cierto? Que el estudiante utilice, digamos, la mayor parte descriptiva de la clase para que él lo asocie con lo que tiene que hacer con su trabajo de investigación. Entonces, las modalidades y las didácticas que vaya a ocupar el docente también va de acuerdo al uso de herramientas automatizadas, ¿cierto? Por así decir, en la pandemia, tanto profesores como estudiantes tuvieron que aprender la utilización de medios didácticos, ¿ya? Y le cambió. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que, que las clases virtuales no son como tal, sino que son, ha habido un cambio de utilización del medio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se cambia lo que es la pizarra y los marcadores, ¿ya? Con el uso de computadoras, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos herramientas que nos facilitan poder eh, trabajar y de mejor manera todavía si es que nos corresponde dar una clase práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las presentaciones que se hacen las defensas de los trabajos, las nuevas herramientas tecnológicas que hay facilitan justamente que ustedes se puedan desenvolver de mejor manera. ¿Sí, no ve? ¿Por qué? Porque ya viene ya con una cierta ayuda interactiva donde solamente ustedes tienen que cargar lo que quieren decir y uno va seleccionando cómo va a ser el cambio de la diapositiva, ¿cierto? O de la información que vamos a hacer. Entonces, las nuevas herramientas didácticas ya están enfocadas justamente en lo que es el uso de nuevas tecnologías. De aquí a pronto vamos a trabajar todo con el Machine Learning, que es una herramienta que se basa directamente en lo que es inteligencia artificial. Tanto como para enseñar como para evaluar, ¿cierto? Pero al momento que nosotros realizamos este nuevo uso de herramientas, tenemos que también sumarlo a lo que nosotros vamos a evaluar, si corresponde. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer una evaluación de la presentación o de cómo me realicen la presentación mis estudiantes, ya, entonces le pongo una evaluación, no una nota, ¿me entienden? Evalúo la presentación, evalúo la defensa, evalúo el uso de una nueva herramienta, evalúo la capacidad de síntesis, evalúo la parte intercomunicativa que hay, evalúo también el conocimiento o el trabajo en equipo si corresponde, ¿cierto? Porque si yo voy a hablar de una determinada carrera, el equipo que debo formar yo para la parte de diseño curricular tiene que ser interdisciplinar, ¿ya?
¿Cuáles son las funciones del profesor universitario ahora? Dentro de lo que estamos hablando, de lo que es la parte de justamente de competencia, ¿cierto? Deben asumir, dice, como parte de su perfil, además de la competencia científico-metodológica, perfil científico-técnico, las competencias que le exigen la tarea docente, planificar, ejecutar y evaluar. Eso en cuanto al perfil didáctico, ¿cierto? Yo hago una planificación de mi clase, por así decir, nosotros vemos 5 temas por semana, ¿ya? Entonces yo, mis clases, voy a preparar cierta cantidad de diapositivas y cierta actividad que yo vaya a hacer acorde con el tiempo que yo vaya a ocupar, ¿ya? Porque me dice, veo la tarea, planificar, ejecutar y evaluar, digamos, en cuanto a la utilización de mi material didáctico. Nosotros complementamos, más disculpar si verdad, mi nariz me agarró mi alergia. Me complementamos con el material de apoyo que se nos exige a nosotros que se les brinda a ustedes, ¿cierto? Todo lo relacionado al tema. Entonces nosotros planificamos qué, cómo y utilizando qué realizamos la enseñanza. El profesor no es solo un experto conocedor de una disciplina, sino es un especialista en el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica. Es decir, yo tengo que buscar las herramientas necesarias para poder desarrollar mi función, buscar la manera de cómo llegar hacia ustedes, qué material darle, cómo ejemplarizar para que ustedes puedan tener un conocimiento acerca de lo que yo estoy hablando, ¿ya? Y cómo hacerlo entender a ustedes lo que se les está enseñando. Por eso dice, es un experto conocedor de su disciplina, dice. Hoy la sociedad, dice, demanda un nuevo rol del profesor. Se trata del rol asignado, asumido por tradición, y un rol demandado, nuevo rol solicitado a un profesional. Cuando se diseñan las mallas curriculares, ya cuando se comenzó en el 2008, al menos en la René Moreno, una de las, por así decirlo, del perfil profesional de egreso que toda la mayoría de las carreras plasmaban era justamente el de ser profesional en su área. ¿Me entienden? ¿No? Entonces yo salía como ingeniero informático que podía desarrollar, trabajar en una empresa y también ser eh, profesional en mi área. Hasta que se eliminó eso. Es decir, yo no voy a estudiar una carrera para ser profesor, sino, sino trato para desarrollar la actividad en la cual yo me estoy formando afuera. Una vez se adquiera la experiencia, uno vuelve a la universidad. A partir del 2006, la universidad puso como prerequisito la maestría para ser docente. Ya ahora sigue siendo el mismo requisito, pero tiene que ser máster en el área de la materia que quiere dar. Es decir, si yo quiero dar en carrera de informática, tendría que tener una maestría en informática. Para los nuevos, ¿cierto? Los antiguos aún seguimos con el beneficio que solamente seamos máster, aunque de nombre, como siempre he dicho. Nadie continúa ejecutando la práctica. ¿Qué tareas se desarrollan antes, durante y después del acto didáctico? Ya, la función del docente de la enseñanza superior son 3 fases o tipos de actividades. Planificación de la enseñanza, la fase preactiva, proceso de la toma de decisiones, prever lo que queremos conseguir
y configuración flexible de un espacio formativo, ¿cierto? Es decir, mi clase, por más que dure hora y media, ¿ya? Yo tengo que ver en qué momento vamos a tener un momento de, por así decir, de interactuar entre el docente y el estudiante para no tener un cansancio mental. O tampoco, yo creo que son pocos aquellos docentes que cumplen la hora y media exacta, ¿cierto? Porque el estudiante, más allá de 45 minutos a una hora, pierde la atención al docente, ¿ya? Entonces el docente prevé eso. Es decir, que el estudiante no se aburra. En esta etapa, ese primero permite una reflexión sobre los componentes basados del currículo, que pretende que aprendan los alumnos, para qué, con qué estrategia, en qué condiciones, qué resultados de aprendizaje esperamos y cómo lo evaluaremos, ¿cierto? La planificación de la enseñanza. ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos, cierto? Hicimos una práctica. ¿Qué va a aprender un estudiante de cada una de las materias de las carreras que ustedes son egresados, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué yo les voy a enseñar esa materia? ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar? Es decir, estrategias de enseñanza, ¿ya? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje que yo espero que mi estudiante tenga? Obviamente, cuando hablamos de un resultado esperado del aprendizaje, estamos hablando que la mayoría de los estudiantes puedan aprobar, y justamente el último punto habla de cómo vamos a realizar esa evaluación a los estudiantes. Inciso B, la metodología didáctica, la fase interactiva. Ya esta fase referencia a la estrategia de enseñanza y las tareas de aprendizaje que se proponen al estudiante. A ver, dice, las tareas de aprendizaje concretan los principios metodológicos y los procesos de aprendizaje. Utilizan, por ejemplo, tareas de memoria, reconocer, reproducir literalmente la información recibida. Yo creo que esto también va por las áreas de formación, ¿cierto? Es decir, si yo voy a exigirle esto a un estudiante, más estaría direccionado, pareciese, a estudiantes de la carrera de Derecho, ¿ok? Porque ellos van memorizándose material literario, las nuevas leyes y todo eso en función a la formación que ellos tienen. Tareas de procedimiento o ejercitación de rutinas. Aplicar una fórmula estandarizada a un proceso algorítmico. Más que todo esto en la parte mecánica, yo digo, para aprender a realizar algún tipo de ejercicio, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula siempre, aunque no lo querramos, de cómo vamos a desarrollar alguna actividad. Por eso siempre decimos que somos mecánicos al momento de poder realizar esta función. Tareas de reconocer versiones, aplicar un procedimiento y realizar inferencias. Tareas de comprensión, perdón, ¿ya? Entonces, yo realizo una inferencia, ¿cierto? Es como cuando aprendemos estadística, ¿cierto? Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial, donde nosotros hacemos una inferencia lógica en base a un conocimiento que hemos adquirido, ¿cierto? O en base a una información previa sobre algún, ¿cómo se llama? Algún evento o suceso que vaya a realizarse. Una tarea de interpretación, aplicar conocimiento y dar nuevas versiones y aplicaciones. Tareas de opinión, preferencia o posición ante una idea, que es justamente lo que nosotros estamos realizando o hacemos en este proceso de enseñanza posgradual, ¿cierto? Generalmente son ideas que nosotros tenemos o opinión sobre los conocimientos que estamos recibiendo y cuáles son los criterios que nosotros estamos utilizando para adquirir esa información que se nos está dando.
las tareas de creación, que es producir nuevas ideas o procedimientos. Sí, ¿no ven? O sea, yo voy adelantándome a ver alguna manera de cómo es lo que lo hago. Lo que decía Nevenka, ¿cierto? Que en su examen ella lo hizo de una manera que pensó que tenía que realizar y no pensó como el profesor, que no le sirvió mucho. ¿Ya? La evaluación del proceso de enseñanza, la fase postactiva es. Esta etapa supone los valores, elementos, factores de calidad del proceso de enseñanza, como la gestión académica, justamente lo que hemos estado hablando, planificación, funcionamiento, mecanismos de control del resultado y planes de formación. La parte académica que en la universidad siempre está ligada a lo que es vicedecanatura y las jefaturas de carrera. Los recursos humanos, cantidad de alumnos, nivel profesional, experiencia pedagógica, materiales de apoyo a la docencia, actitudes frente al trabajo en equipo y trabajo colaborativo, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo, por si acaso, enseñar, yo creo que tanto materias prácticas como teóricas a una cierta cantidad de alumnos que excede cualquier cosa. Si nosotros vemos la parte epistémica en educación, Piaget, Vygotsky, todos ellos hicieron experimentación con sus hijos, ¿cierto? Y de ahí fueron sacando. Imagínense, ellos experimentaban con 3, 4, y a nosotros en la universidad a veces no, bueno, no he tenido una sola vez que tuve casi 120 alumnos que me dieron en un curso de verano, ¿ya? Entonces el docente tiene que ver primero la modalidad de cómo va a enseñar acorde con la cantidad de estudiantes, porque no puede enseñar, digamos, si hay estudiantes, si hay demasiados estudiantes. En tecnología, eh, yo voy a hablar porque pasaba por ahí, los veía, había estudiantes que, por así decir, daban una aula pequeña y habían 3, 4 estudiantes sentados afuera del aula, que medio que espiaban qué era lo que estaba enseñando el profesor, ¿ya? Otra cosa, cuando habla de la planificación didáctica, el profesor tiene que ver primero, cuando hace una primera evaluación, es propicio ver cuántos estudiantes han aprobado y cuántos han reprobado. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los estudiantes reprueban en la primera evaluación que se realiza, esto significa que la parte metodológica que el profesor está ocupando o está usando para enseñar determinada materia está mal. Puede ser, o otra cosa puede ser en la parte cognitiva de por parte de los estudiantes, ¿cierto? Que no puedan trabajar. Pero si llegado al final del semestre continúa estos datos, es decir, continúa haciendo demasiada reprobación, entonces eso también puede ser que sea parte del docente o puede ser que sea por parte del estudiante, y por eso hay que ver siempre en los contenidos y las modalidades de enseñanza. Por eso habla de cantidad de alumnos, el nivel profesional y la experiencia pedagógica. Obviamente que también el material de apoyo que yo voy a tener. Los recursos materiales, aulas, laboratorios, bibliotecas, salas informáticas, instalación y equipamiento. ¿Ok? Lamentablemente, cuando voy a hablar de la universidad, hay carreras que son teóricas, ¿cierto? Entonces, no sé cuál es el grado de profesionalidad que ellos pueden adquirir al momento de terminar la carrera o su carrera donde ellos se encuentran, siendo que no tienen las herramientas necesarias para poder realizarlo práctica. No tienen laboratorio, por así decir, de física, de química, no tienen laboratorios de un centro de cómputo adecuado. Eh, en práctica que ellos realizan en las diferentes áreas, digamos, ¿ya? Entonces, esos son necesarios para llegar a lo que es
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Mis estudiantes están aprendiendo acorde con las necesidades, más allá de acorde con las necesidades del mercado, sino yo les estoy dando las suficientes herramientas y conocimientos para que ellos puedan desenvolverse. Se hace un diagnóstico de los niveles reales de acceso a los estudiantes, adecuación al objetivo propuesto, actualización de los contenidos, siempre recuerden que tenemos que tener, de las metodologías, cuál es una metodología adecuada para que yo pueda dictar la materia, perdón. Utilización eficaz de los recursos didácticos, habíamos hablado de los recursos didácticos nuevos que nos facilitan tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, ¿cierto? La coherencia de la evaluación con los objetivos, es decir, yo le voy a evaluar acorde a los objetivos de la materia en sí o la finalidad de la misma. Los contenidos y metodologías, funcionamiento de las tutorías, ¿ya? Clima de trabajo, integración de los estudiantes. Considerar, dice, en qué medida se está enseñando, esta enseñanza facilita la adquisición integrada a las dimensiones cognitivas, perdón, se acordaron con fuerza, cognitiva, que son la parte de conocimiento, ético-afectivas, sentimiento, responsabilidad social, la técnico-afectiva, la capacidad de hacer. ¿Ok? El nuevo rol del docente y del estudiante. El nuevo rol, dice, del estudiante deberá potenciar la construcción dialógica y crítica del conocimiento, básico en educación. Facilitar la articulación de la teoría y la práctica, orientando a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Por eso hablábamos que la mayoría de los diseños están enfocados a lo que es el constructivismo, ¿cierto? Que nos enseña a ser autónomos en los momentos de aprendizaje. En este nuevo esquema educativo, la gestión docente basada en competencias tiene que asumir estrategias didácticas que profundicen el proceso. Referente constructivista de carácter histórico-cultural, ¿cierto? Es decir, como criterio formativo esencial y que destaque la importancia de la función orientadora del profesor en el enfoque de esencialidad de los contenidos que deben ser asimilados. Es decir, ¿qué es lo que el estudiante tiene que aprender? ¿Cierto? Debe haber una interacción de manera directa entre el que enseña y el que aprende. Se constituye un sólido instrumento para el estudiante en la solución de aquellas actividades docentes relacionadas con su futura actividad profesional. Es decir, el docente interactúa de manera directa, ¿ya? Donde va siendo una guía prácticamente de aquellos estudiantes que están en nivel de egreso, donde le va direccionando, por así decir, cuáles son las tareas que ellos van a desenvolverse al momento de salir profesional, dependiendo de las áreas a donde ellos vayan a ir a trabajar, es decir, las empresas en las cuales vayan a ir a brindar los servicios, ¿cierto? Lo que constituye es un sólido instrumento para el estudiante en la solución de aquellas actividades docentes relacionadas a su futura actividad profesional. Camino este se tiene que recoger para formar y desarrollar competencias que le permitan un desempeño exitoso en su futuro campo profesional. ¿Ya? Entonces, el docente, sobre todo al momento de concluir en las materias que están en la etapa final, en la etapa de profesionalización, debe ser una guía del estudiante para poder
orientar las capacidades y las competencias que éste ha adquirido para que él pueda desenvolverse en la área profesional que él ha escogido. Es decir, yo como estudiante le digo a mi profesor, mire, me han ofrecido un trabajo en esta empresa, ya, ¿y qué opinas sobre eso? O el decente ir hablando, digamos, dependiendo del área de formación, mira, vos, ustedes van a ir a trabajar a tal lugar y tienen que tener cierto grado de conocimiento en esto, ¿ya? Por eso dice que debe haber una gran interpretación ya sobre la relación que debe haber entre estudiante y profesor sobre eh, las competencias que están adquiriendo. ¿Ok? Vamos a quedar ahí por lo pronto, jóvenes. Si tienen alguna pregunta. A ver, para lo que han